Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles de clásico, hoy es miércoles 5 de abril de 2023. Bienvenidos al canal de JR, así que agarraos los cinturones que nos vamos. Vamos a dar la vueltecita por el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Acompañadme! Bueno, pues como siempre empezamos por la esquina de la Torre B. Bienvenidos un día más a mi canal, estamos en Concha Espina, Plaza de Lima, y vamos ahora a Castellana. Vamos a dar una vueltecita y luego accederemos al interior. Podemos ver que la grúa que está montada aquí en Concha Espina está trabajando en la parte del parking sur, junto a las cerchas del lado sur, esas sí, cerchas totalmente montadas y listas para abrirse y cerrarse a falta de colocar esas membranas de la casa Ferrari. Todas las lamas juntitas, bien fresquitas. Se agradece el tiempo ahora mismo en la capital del fútbol y de España. Y no, si os preguntáis si no me voy de vacaciones o si me voy, no me voy de vacaciones, y seguramente que en verano tampoco, pero bueno, luego la gente no lo agradece. Falto 2 días, ¡ay, es que no has subido vídeos! Pero luego cuando no me voy de vacaciones nadie dice gracias JR por no irte de vacaciones. Seguimos viendo esta parte, esta estructura que van a seguir formando en la esquina de la Torre B para el elevador de servicios. Ahí podemos ver cómo irán enfoscando poco a poco toda esa parte, al igual que en la parte superior. Tenemos todos los nexos totalmente colocados e instalados en la parte baja de la Torre B, pero de momento, pues como estamos viendo, aún no se ha producido la instalación de esas lamas en la parte baja. Vamos a ver si podemos cruzar, que no se ponga en rojo cuanto antes para no dejarme pasar, y vamos a ver si podemos ver novedades en los aledaños del Santiago Bernabéu. Así que dadme la mano que arrancamos. Así andaba, así andaba, así. Madre mía, está todo hiper mega recogido, qué locura. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Si no tenemos partido hoy jugamos en el Camp Nou. Que no recojáis, que hoy jugamos en el Camp Nou. Yo es que no sé si se han enterado o no, pero hoy no jugamos aquí. Hoy no jugamos aquí. No jugamos aquí, ¿no? Un infiltrado, tenemos a un infiltrado aquí, del Barça, ¿ves? Eso es lo que me fastidia, que uno del Madrid quiere ir allí a los aledaños del Camp Nou y no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque le increpan. Pero, sin embargo, si es al revés, no pasa nada, puede pasear perfectamente. Eso es la diferencia, esos son los valores que tanto dicen que tienen ellos. Ojito, cuidado cómo ha avanzado la parte sur de la Viga Museo, pero qué locura. Faltan unas horas, es que debería quedarme a dormir aquí. Mirad qué locura, chaval, cómo ha avanzado la instalación de esos paneles en la parte sur de la Viga Museo. Qué locura, por favor. Cuando queráis volver a abrir los ojos y esa vez que pestañeéis, es posible que tengamos el Bernabéu completamente inaugurado ya. Y aprovechando que estamos ahora mismo en la carretera y que es posible que me atropellen, podemos ver que en la parte de la cara que da a la Torre B, esta parte de aquí, también han avanzado en la colocación de esos raíles para el material también que están poniendo en estos precisos instantes. Bien, ha avanzado bastante, en pocos días. Ahora que estoy llegando al montículo de Bélgica, ojalá llegue a Sar hoy contra el Barça y meta 8 goles. Bueno, bienvenidos al montículo de Bélgica, bienvenidos a la Castellana. Mirad, yo no sé qué está pasando, pero me da a mí que están recogiendo todo para dejarlo listo ya para el sábado, que tenemos aquí partido. Y claro, como el jueves y el viernes es fiesta, trabajarán pero servicios mínimos. Pero para que veáis, mirad, qué locura, ¿eh? Todo el suelo de Castellana totalmente diáfano. Apenas pocos contenedores y pocos trabajadores, acompañados de esas maquinarias totalmente indispensables para la obra, y 4 palets de ladrillos y 4 contenedores. Bueno, al final tenemos un montón de cosas, así que déjate de tonterías, JR, y ve al grano. ¿Qué más? Tenemos novedades en la parte baja de la fachada oeste. Pues prácticamente lo vemos igual que hace un par de días. No han avanzado mucho en la colocación de esos anclajes. Bueno, más bien esas marcas para los anclajes. Veo también movimiento en la parte superior, exactamente en esta zona de aquí. Esas viseras que fueron recientemente colocadas y que parece que están colocando algún que otro tensor. Sí, están colocando tensores entre esas diagonales de las viseras. Ahí lo podéis ver. Tensor por aquí, tensor por allá, y me imagino que luego también pintarán todas esas orejetas, que son las que hoy en día están actuando
de anclaje con las viseras. Ahí podéis ver todas las viseras completamente y correctamente colocadas. Bueno, nos vamos, porque además se me están subiendo las hormigas. Nos vamos hacia el fondo norte. Vinicius Junior. Bueno, pues antes de llegar al fondo norte y esquina de la Torre C, vamos a sacar en imagen esas lamas, esas últimas lamas que colocaron en la parte más baja de la fachada oeste, donde he de decir que ya han quitado todas las pegatinas, todos esos adhesivos protectores. Ahí lo podéis ver, lamas completamente desnudas, todas y cada una de las que han puesto en la parte baja de la fachada oeste. Venga, seguimos. ¡Qué belleza, my friends! ¡Qué belleza, cuchufletos! Como queráis llamarlo. Estamos llegando al fondo norte, me encanta, me encanta esta imagen, modo gran angular de la esquina de la Torre C. Es que también me estoy fijando, vamos a asomarnos un poquito por la valla sin pasar la zona legal, y es que veo movimiento en esa parte de acceso. Es que han colocado esta estructura, porque yo es que me sonaría que antes no estaba esta estructura. Estas puertas 17 y 19. Creo que esta es la 19. Sí, esta es la 19. Ahí tenemos la 21. Esta estructura es nueva. Totalmente nueva en esa parte. Además que la están pintando en estos precisos instantes. Venga, llegamos al fondo norte. Ahora sí que sí es oficial, Yo estoy nervioso, no sé vosotros, pero yo estoy muy nervioso. No llegan las lamas para la visera, no sé qué pasa, no sé si es que hay algún problema burocrático, pero de momento las lamas no llegan. Mirad, me da una pena ver la castellana así, sin material, pero bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando, porque estamos llegando al final de la remodelación. Seguimos viendo todo este acceso de la puerta 27, que no hay ninguna novedad, no hay ningún avance. Seguimos viéndolo igual, así que vamos a seguir. Qué bonito, Qué bonito ahí el contraste de los árboles con las lamas. Venga, no te vayas por las ramas, tío, sigue. Bueno, pues un día más estamos en el montículo aquí de Rafael Salgado. Por cierto, antes de que se me olvide, porque luego paso por la Torre A y digo, buah, se me ha olvidado decir esto, se me ha olvidado decir lo otro. Aquí tenemos todos los anclajes del fondo norte, de las costillas del fondo norte, totalmente colocados, listos, preparados, perdón. Ya me estaba insultando. ¡No me insultes! Bueno, volvemos al lío. Seguimos viendo estos anclajes en las costillas, todos completamente listos y preparados para el recibimiento de esas mega piezas que van a ir desde la fachada hacia las costillas. Sí, Simba. Bueno, modo gran angular del fondo norte, la fachada norte, y poco más que decir. Es que mirad cómo están dejando todo completamente listo para el sábado. Me da a mí que jueves y viernes no van a trabajar. No sé por qué me da que no van a trabajar jueves y viernes. Van a haber servicios mínimos. Antes de nada, estoy viendo un camión con nuevo material, y ese material tiene pinta de que es para las pasarelas de mantenimiento, que ya sabéis que están colocando tanto en la mitad superior como en la mitad inferior de las fachadas. Ya sabéis dónde va eso, ¿no? Si es que ya sabéis vosotros más que yo. Bueno, pues dejamos atrás la Castellana, la Torre B, la Torre C, el fondo norte. Torre D, qué preciosa ella, preciosísima. Y llegamos al lateral este, llegamos a Padre Damián. Bienvenidos a este maravilloso mundo de Padre Damián. Mirad qué preciosa imagen, modo gran angular, así que se vea todo, la maravillosa lama desnuda que tenemos aquí en el fondo, perdón, en la parte norte de la fachada este. Aquí podemos ver todas las lamas, que vamos a ver si han quitado ya las pegatinas de esas que faltaban por quitar. Había dos aquí abajo, que parece ser que sigue igual, no las han quitado. Al final voy yo y las quito. Y también teníamos más lamas por quitar en esta parte de aquí. Pues nada, de momento seguimos igual. No han quitado toda esta franja, toda esta tira de lamas, perdón, de pegatinas. Ahí podemos ver cómo siguen aguantando, se llaman la resistencia. ¿Por qué? Porque aún no se han ido. Y ahora que estamos llegando a la parte central del lateral este, vamos a ver cómo va la instalación de esos paneles sándwich que están colocando, ya sabéis que en la parte de la barrigota. Así que venga, vamos a movernos, cuidado con el árbol, no te des. Y seguimos, mirad qué imagen más bonita, es que me encanta, todo lo que hago yo me encanta.
Bueno, pues bienvenidos a la parte central del nuevo edificio y lateral este. Mirad qué bonito cómo han colocado toda esa mitad inferior de los paneles sándwich que deberían poner y que han colocado ya en esta parte de, pues, tiene pinta de ser sala de máquinas, porque ya sabéis que colocaron una tubería gigante en esta zona más o menos. Ahora están colocando esos paneles sándwiches que son, ya sabéis que es aluminio, espuma y aluminio, así que todo esto de aquí, pues, sala de máquinas. Blanco y en botella. Y ahora que por la tarde se ve mucho mejor esos trabajos que se están produciendo en la parte de la tripota, podemos ver que aún faltan por pintar muchas partes de esta estructura, de este esqueleto que forma la parte de la sala de máquinas. Ahí podemos ver todavía partes grisáceas. El sábado volveremos a pasearnos por todos los aledaños, por todos los entresijos del lateral este, para que veáis todo lo que se está produciendo en el interior, en su interior, así que no os lo perdáis y suscribiros a este precioso canal, no os defraudaré. Seguimos andando, divisando lo que tenemos en los aledaños, y en este caso aquí tenemos la parte sur de la fachada este, con las nuevas lamas totalmente incorporadas, fresquitas, muy ricas, que han llegado y que han colocado ya en la parte sur, y que podemos ver que han ido quitando pegatinas, los adhesivos protectores, pero aún faltan muchísimas lamas también por quitar esas pegatinas. ¡Oh, qué calor! Un saludo para Andalucía. Bueno, barrido de derecha a izquierda de esta parte del lateral este y del Santiago Bernabéu. Nos vamos para el fondo sur. Bueno, ya sabéis que tuve un inconveniente con los miembros premium del canal. Durante 2 meses he tenido ese inconveniente, así que quiero agradeceroslo de todo corazón con un sorteo de una camiseta de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Así que no os preocupéis, que pronto diré cuándo voy a hacer el sorteo y ya os diré la resolución también, así que quiero hacer este sorteo por la confianza plena y máxima que tenéis en mí. Así que bueno, vamos a adentrarnos ya en el misterioso mundo también del fondo sur, y vemos cómo siguen colocando esos anclajes en la parte más baja de los soportes verticales, donde ya sabéis que es desde la parte central hacia la parte de la torre A, justamente hasta aquí, faltaban por colocar los nexos para las lamas que van a ir en la parte más baja. Ahí podéis ver que faltan los nexos, y aquí estamos viendo a los pedazos de cracks ahora mismo a las 5 de la tarde, cómo están colocando los mismos y los restantes que faltaban por colocar. Allí en la otra parte, desde la parte central hacia la parte de la torre B, ya están hasta incluso las lamas totalmente colocadas. Y también faltan aquí arriba esas 2 tiras de nexos todavía por colocar. Ahí las vemos. Qué tías, Estas también son la resistencia. Mira. Ahí lo estamos viendo, cómo están colocando esa tira de nexos, bueno, de nexo, en este soporte vertical. Así es como lo colocan. Venga, seguimos. Aquí estamos en el fondo sur. Esto es lo que había que comentar, así que nos vamos para el interior. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es 5 de abril de 2023, estamos a miércoles, día de clásico, día de partidazo, aunque bueno, pocas esperanzas tenemos los madridistas después de esa decisión de poner a esos árbitros que van a arbitrar el encuentro. Bueno, ahora vamos a hablar de esta grada, pero quiero que nos fijemos en una cosa antes de seguir con los avances. Es que ha llegado un nuevo camión, lo hemos visto en el directo. Esas personas que hayan estado en el directo lo habrán visto. Pero aquí podemos ver que han traído un nuevo material. Parece ser que es para la grada, ese quesito del fondo sur con el lateral oeste. Vamos a movernos para ver claramente las piezas que están dejando y depositando en la rampa. Y aquí podemos ver cómo están descargando las nuevas piezas, ese material que van a ir ensamblando a esa grada que están formando en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí lo podéis ver en estos precisos instantes. Mirad la forma que tiene cada una de las piezas que están trayendo. Esas son las filas, ¿no? Prácticamente son las filas. Vamos a bajar la mirada para que veáis cómo va la evolución de la instalación de esa grada, al igual que la del fondo norte con el lateral oeste. Ahí vemos cómo siguen soldando las diferentes filas que va a tener esta nueva grada totalmente adaptada para la ventilación del hipogeo. Ahí podéis ver, en el día de hoy, 5 de abril de 2023, así se encuentra. Este es el estado actual de la grada del fondo sur con el lateral oeste. Seguimos viendo también diferentes materiales
en esa parte plana de la rampa del fondo sur, donde vemos que todavía están aquí acopiadas, y vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, un paneo también dicho, para ver si tenemos más material. Pues parece que han traído nuevo material. Sí, han traído nuevo material y parece ser que es para la grada. Es para la grada, parece que ya para el invernadero, para el hipogeo, poco material tienen que traer ya, ¿no? Creo que faltaban 2 plantas, así que ya está a puntito de caramelo. Bueno, tenemos la grúa que está montada en Concha Espina, totalmente trabajando ahora mismo en estos precisos instantes. No conseguimos ver qué es lo que está haciendo, pero ahí podemos ver que está la jaula, esa cesta con esos 2 trabajadores rematando las cerchas del lado sur, aquí en el parking sur del Santiago Bernabéu. También si giramos un poquito la mirada hacia la izquierda, aprovechando la imagen, podemos ver que han colocado muchísimas lonas en estas semanas. Mirad toda la colocación de las lonas, prácticamente ya llegan al lateral este. Creo que faltan unas 3 lonas por completar, ahora lo vamos a ver. Ahí podemos ver que tenemos movimiento también en estos precisos instantes, y ahí podemos ver que faltan unas 3 lonas por completar toda esa cara interna de la cubierta sur. Esta cubierta sur del Santiago Bernabéu, y lo que decía, aquí podemos ver que tenemos movimiento, tenemos ejecuciones y actuaciones. Así que parece ser que hace poco han puesto esta lona. Así que bueno, no va mal, ¿eh? No va nada mal. Pues venga, continuamos. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Qué más tenemos que hablar? Aquí tenemos los palcos del fondo sur totalmente habilitados. Fueron los primeros en habilitarse. Posteriormente fueron los del fondo norte también. Y poco a poco irán habilitando también los del lateral oeste. Ya sabéis que están a tope con esa parte del lateral oeste con los palcos. Vamos a hacer un zoom para que lo veáis desde cerquita. Ahí podéis ver que en la esquina ya tenemos todos los asientos, pero a medida que vamos acercando a la parte, nos vamos acercando a la parte central, poco a poco pues vimos cómo colocaban ya los cristales, y poco a poco irán terminando ya de colocar todo lo necesario para habilitar y dejar todo listo, esos palcos que van a estar ahí en el lateral oeste. Ahí vemos que no paran, no cesan de trabajar en toda esa zona. Vamos a ampliar ahí un poquillo, a ver. Están prácticamente ya colocando los armarios en los habitáculos. Bueno, no va mal, ¿eh? No va nada mal toda esa parte de ahí. A medida que vamos acercándonos a la parte norte, vemos que hay menos actuaciones y menos trabajos, bueno, y menos trabajadores también. Venga, quitamos zoom, volvemos al modo gran angular, pero por poco tiempo. Aquí podemos ver cómo siguen trabajando en el recubrimiento en este lado de la cubierta oeste. Ahí podemos ver que con ese andamio, con esa plataforma, ayudan a los trabajadores a continuar con la evolución de esa instalación de ese recubrimiento, como estamos viendo ahora mismo en la parte central de la pantalla, y que irán colocando en toda la parte contigua a todo lo que han instalado. Ahí lo podéis ver. Así que bueno, pues claramente los trabajos no cesan, hasta incluso que estamos en Semana Santa. Yo pensaba que iban a cesar un poco, pero realmente no están cesando, pero para nada. Es decir, a lo mejor se han ido unos pocos trabajadores de vacaciones, pero yo creo que ahora mismo estamos a tope en las obras aquí en el Santiago Bernabéu. El césped, mirad el césped, han cambiado la disposición de las lámparas. Ayer estaban en el lado sur totalmente todas y cada una de ellas estaban aquí, y ahora las han colocado en la parte central. Es que con la grada abatible justo entorpece la visibilidad, pero ahí están todas en el centro. La verdad es que ayer estuve aquí y no vi que colocaran las lámparas en el lado sur, pero tampoco las vi que las pusieran a trabajar. De momento ayer pues no las vi funcionando. Vamos a aguantar porque me estoy fijando también, a la vez que estoy hablando, vemos cómo están descargando ese material del camión, y es sí, parece ser el mismo. Ahí podemos ver los diferentes tamaños, las diferentes dimensiones. A medida que vamos subiendo, pues van colocando las diferentes piezas en su correspondiente lugar. Como es un quesito, es una parte y una grada totalmente desigual, pues podemos ver que las piezas son totalmente desiguales también. Bueno, tenéis un vídeo en el canal especificando todo acerca del césped, lo que ha pasado con el césped esta temporada, y lo tenéis ya subido en el canal por si queréis verlo. Un zoom totalmente exhaustivo a todo el césped del Santiago Bernabéu hecho en el día de ayer, y que hablamos un poco de lo que ha pasado al césped en esta temporada, esos cambios que se han producido y cómo está el actual.
Pero aquí podéis ver cómo está el actual. Lleva un partido nada más. Y veremos, bueno, un partido. Sí, lleva un partido, creo. Pero bueno, veremos a ver cómo actúa y cómo responde a los siguientes partidos. Aprovechando la imagen, también tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Seguimos viendo trabajadores. Antes estaban barriendo. Antes estaban también los de prevención. Siguen corroborando, siguen cerciorándose de que esté todo totalmente listo y perfectamente habilitado para el sábado. Partidazo aquí contra el Villarreal a las 9 de la noche, hora española. Ahí vemos el parche, vamos a llamarlo el parche. Vámonos para el lateral oeste, vámonos para el Sky Bar. ¿Hay alguna novedad? ¿Queréis saber si hay alguna novedad? Pues ya os digo de que no, al menos visiblemente yo no veo ninguna novedad en la parte superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste, donde ya sabéis que han estado a tope en el cerramiento del mismo. Ya podemos ver el cerramiento en la parte superior y también en el lateral de Castellana. Pero de momento no veo ninguna gran novedad en la zona. Lo único que veo que hay mucho trabajo últimamente en esta parte de la cubierta oeste, en la parte interior. Hay veces que está soldando y yo no sé realmente por qué están soldando en esa parte, porque ya debería estar todo eso listo. Pero bueno, venga, volvemos al modo gran angular y nos vamos al lateral este, al nuevo edificio y demás, todas esas cosas que hay ahí, hombre. Bueno, pues nos vamos al lateral este. ¿Qué tenemos aquí, JR? Cuéntanos un poco. Tenemos esos útiles que hemos visto también florecer y trabajar en la parte norte. Los vemos ahora mismo en el lado sur. ¿Realmente alguien me podría decir para qué son esos útiles? De verdad, porque los veo hasta los días de partido. Y es que me inquieta, me perturba, porque no sé para qué son. ¿Realmente es que nadie me ayuda o qué? Bueno, ¿y estos realmente van a ser palcos? Porque es que viendo todo lo que se está produciendo ahora mismo, esas demoliciones que está sufriendo esa antigua zona de prensa, pues la verdad es que me sorprende bastante que todo eso de ahí vaya a ser palcos. Pero bueno, con todo lo que se ha dicho de que mucho aforo de lo que se va a ganar en el Bernabéu van a ser en palcos, pues la verdad es que no me extrañaría que hiciesen palcos también en esa zona, que en teoría está confirmado, pero es que me extraña porque viendo cómo estaba el otro día, menuda locura. Bueno, también estoy viendo que han colocado estos andamios en la parte superior, en esta parte de la cubierta. Madre mía, es que siguen con las riostras, es que estoy flipando, ¿eh? Siguen con las riostras todavía trabajando, soldando, rematando. Tengo unas ganas enormes de ver cómo cierran ya esta cubierta, de verdad, ¿eh? Sé que al final está el nuevo edificio, las viseras, patatín, patatán, pero ya es que tenemos muchísimas ganas de ver por lo menos la primera capa, en este caso de la cubierta este. Es que es la única cubierta en este sentido que no han puesto ni siquiera la primera capa. Ya tenemos anclada totalmente la última visera que subieron en el día de ayer. Seguimos viendo muchísimo trabajo, muchísimas actuaciones en esta parte limítrofe del fondo norte con el lateral este, donde ya sabéis que estos andamios los quitan los días de partido y luego los vuelven a colocar cuando volvemos al modo obras. Y seguimos viendo los soldadores que siguen trabajando en estos refuerzos metálicos que colocaron en el lateral de las ampliaciones. Hasta incluso han delimitado los nuevos asientos. Se puede ver el contraste de los nuevos asientos con los antiguos, con esa banda naranja. Pero bien, me gusta, ¿eh? Mira, así barri, así. De momento pues más trabajos no se han producido en la parte del Sky Bar de la Torre D. Ya sabéis que estuvieron pintando toda esa estructura, todo ese esqueleto, y prácticamente continúa igual. Mira. Es que, tío, guau. Qué locura, tío, estar ahí, ahora mismo a unos 80 metros de altura, y como si nada, como si yo estoy en el sofá tomándome un agua negra, pues igual. Mirad cómo están formando y armando los andamios. Sí, ahí están los tíos. A ver qué trabajo se van a producir. Han colocado los andamios como una especie de escalera. Vamos a ver qué van a hacer. Y bueno, realmente, volviendo a mirar al césped, creo que es que directamente no han desplazado las lámparas hacia la parte central. Lo que han hecho ha sido guardarlas. Han sido totalmente intrépidos. Y podéis ver... Madre mía, es que son ninjas, son ninjas los trabajadores. Es que no avisan de nada, hacen todo silenciosamente. Y es que no, estábamos totalmente equivocados. No han desplazado las lámparas de aquí a allí, no, es que las están guardando. Pero bueno, claro, habrán visto que es que hace mucho daño también el tema de las lámparas al césped,
y a lo mejor van a ver que en casos puntuales sí las pongan a trabajar. Pero de momento aquí tenemos al pedazo de crack pues espantando a las palomas. Mirad, vamos a ver en el momento exacto en el que tira esa especie de pues material, o yo no sé qué es, para espantar las palomas. El espantapalomas. Bueno, realmente no le vamos a ver trabajar porque ya no están las palomas en el terreno de juego. Bueno, acabamos el vídeo. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Suscríbete al canal para seguir los avances de la remodelación del estadio y de las noticias del Real Madrid. Y nos vemos muy pronto. Me podéis poner en los comentarios también qué resultado esperáis para el día de hoy. Clasicazo contra el Barcelona. Muchas gracias a todos y a la Madrid.